Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordaremos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Para discutir el tema de hoy nos acompañan de Comunicación del UNAM, Emilio Díaz Acuña, Luis Manuel Cruz Serna, de Derecho de la Ibero, de la carrera de Derecho de la UAM, París Sebastián del Moral, de La Salle en la carrera de Psicología, Enrique Memije, y Héctor Steven Trigueros de la carrera de Derecho. Yo soy Jimena Jiménez y esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Comenzamos. Dos personas felizmente casadas decidieron formar una familia y tener 3 hijos. Sin embargo, varios años después, mientras los hijos seguían siendo menores de edad, se divorciaron. Y a la par, la mujer solicitó a su exesposo el pago de pensión alimenticia para los hijos y además demandó que su suegro constituyera una hipoteca sobre su casa para garantizar la obligación alimentaria de su hijo, ya que consideró que era propenso a eludir dicha obligación. De toda esta situación de alimentos en la familia, quisiera saber cuál es la opinión de Luis sobre esta sentencia de la Suprema Corte. Claro, me gusta mucho cómo resuelve la Corte porque utiliza principios para resolver, no se basa únicamente en la ley, sino que habla de un principio de solidaridad y habla de un principio de subsidiariedad. Entonces, me parece muy interesante la forma en la que la aborda, aunque, sabes, me quedo un poco con un sabor amargo, porque creo que no se habló propiamente como de la cuestión económica o la capacidad económica que tenía el padre, ¿no? Entonces, creo que resolvió muy bien, en el sentido de que fue apegado al derecho, sin embargo, creo que hubieron ciertos factores que todavía, tal vez no tomó tanto en cuenta como debía haber tomado en cuenta. Es muy interesante lo que dices. Y antes de abordar ese tema, me gustaría que pudieras explicarle a los demás, tanto a nuestros compañeros como a las personas que nos están viendo, qué son los alimentos, porque se parte de una idea errónea que solamente es literalmente los alimentos, pero no habla de un sentido literal. ¿Nos podrías explicar qué implica todo esto? Sí, claro, los alimentos no es esta noción únicamente la antigua, ¿no? Que es esta de dar únicamente alimento comestible, ¿no? Sino que según nuestro Código Civil comprende vestido, comprende incluso cuestiones médicas. Diversión. O sea, habla de gente mayor de edad, gente de avanzada edad, habla de gastos de embarazo, ¿saben? O sea, habla de una vida digna, no habla únicamente de alimentos. Entonces, es todo para que una persona se pueda desenvolver adecuadamente. Efectivamente. Y bien, como decías, una cuestión importante a considerar no es solamente a quién va a ir la obligación alimenticia, sino la capacidad de la persona para pagarlos. Enrique, ¿qué opinas sobre esto? Pues básicamente que el hecho de divorciarse no quita el hecho de ser padre, que tienes que estar cuidando de los hijos. Por supuesto. Así que sí debe de haber una pensión alimentaria, pero también debe de haber un cuidado y una atención emocional hacia los niños, que pues a final de cuentas están pasando por el proceso de divorcio de sus padres, porque pues tú, las de una pareja felizmente casada, pues un matrimonio no tan feliz a final de cuentas, ¿no? Se separaron y pues eso conlleva muchas cosas de por medio, porque tenemos esto de que cómo usan a los niños con el negocio, cómo la mamá busca en la sentencia que el abuelo se haga responsable, bueno, de garantía, porque su esposo es igual que no pueda pagar la pensión. Y al final de cuentas, al abuelo no le toca en ese momento, le tocan a los dos padres cuidar de los 2 niños, bueno, de los 3 niños, dependiendo de sus posibilidades y de cuánto puede aportar el padre. Claro, por supuesto. Viendo lo de la sentencia, comentaban ambos padres que tenían cuestiones económicas ilimitadas. El padre trabajaba como albañil y él dijo, yo puedo dar a la semana 500 pesos y creo que cada mes, cada 2 semanas les puedo dar 1,000 pesos para que puedan comprar ropa y cuestiones diversas.
pero también se acordó en primera instancia que la madre también tenía que aportar para los gastos educativos y también de salud. Entonces era ahí una cuestión, pues vaya, equitativa, quizá a veces no tanto. Digo, también entra aquí una cuestión muy interesante que me gustaría saber su opinión, la cuestión de género. Normalmente a quien se sentencia a dar la pensión alimenticia es al padre. ¿Qué opinas al respecto, Paris? Mira, aquí hay, me pareció genial cómo trata la Corte, pero creo que no tomó consideración de ciertos aspectos. Para empezar, la brecha salarial que se encuentra en el país, ¿no? En América Latina, México se encuentra entre los países con mayor porcentaje de brecha salarial. Este año que está en 16%. Asumamos a esto que, aparte, la jefa del hogar, la madre de los menores, pues es la que se va a hacer cargo de ellos. Y se estima, más o menos en un promedio, que las jefas de familias trabajan 93.5 horas a la semana entre el trabajo de mercado, o sea, que es el trabajo como tal, y el trabajo del hogar. Eso es 25 horas más a la semana que los hombres. Entonces, creo que no está siendo tan equitativa la Corte en este sentido, porque no está tomando a consideración pues realmente las aportaciones que realmente pueden dar con una perspectiva de género real. O sea, creo que faltó ese contenido dentro de la sentencia. Ok, es un punto muy interesante. Steven. Bueno, yo de entrada me gustaría primero traer a un punto muy importante dentro de esta conversación, y es el hecho de que al momento de tramitar el divorcio, la madre pide para demandar los alimentos que se constituya una garantía sobre un patrimonio de un tercero. En este caso, ese tercero es el padre del que ahora, bueno, se convierte en el ex esposo, pero que es el abuelo de los hijos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si bien la madre puede argumentar que, pues, el padre no es responsable o que puede existir esa posibilidad de que no cumpla con sus obligaciones alimentarias de forma correcta o de forma suficiente, también es cierto que toca un tema muy importante, que es la parte patrimonial de un tercero respecto de la disolución de un vínculo matrimonial que solamente atañe evidentemente a los dos cónyuges. Entonces, creo que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien puede existir la posibilidad de que en algunos supuestos los abuelos puedan responder en materia de alimentos frente a los nietos, aquí comienza a ser un poco dudoso, ¿no? Empieza a ser, no queda muy claro respecto de qué situación en particular o por qué sería el motivo por el cual el abuelo tendría que responder con su patrimonio de la obligación alimentaria que tiene el padre originariamente. Claro, por supuesto. De hecho, es una cuestión muy interesante que vemos muchísimos estudiantes de Derecho en el país. ¿De quién es la obligación de pagar alimentos? Bueno, en primer momento es de los padres sobre los hijos menores. Y eso relativamente, porque también siendo mayor de edad, si no has terminado tus estudios, también puedes exigirlos. Pero entonces, ¿aquí cómo entra el abuelo? Entonces, la sentencia habla de una responsabilidad solidaria contra una subsidiaria, que hay diferencias. ¿Nos podrías explicar un poquito estas diferencias, Luis? Sí, claro. Una relación subsidiaria es cuando no puede responder una persona y tiene que responder la otra. La solidaria es un poco más como, pues como lo dice la palabra, solidaria, ¿sabes? De hecho, lo que yo opino aquí, que siento que no se tomó en cuenta, es esta parte como doctrinal, que se reconoce que cuando una persona tiene esta incapacidad económica, pues la otra persona que pueda responder sí tendría que responder en este caso, ¿no? Claro. Claro, también me parece importante cómo el abuelo también es una persona que su labor es vender semillas y no recuerdo qué otra cosa, pero pues no muy remunerado, ¿saben? Entonces, por un lado sí entiendo por qué resuelve así, sin embargo, como que se resolvió mucho por principios, ¿sabes? Sí, también. Ajá. Y vaya, los abuelos, que no fue el caso de la sentencia, pero es interesante ponerlo sobre la mesa, los abuelos subsidiariamente pueden pagar la pensión de los nietos si es que los padres, a falta de los padres, si es que se quedaron huérfanos o en caso de que tampoco estén en posibilidades de hacerlo, pero digo, también debe ser comprobable. Igual tienes un ingreso pequeño, pero sí puedes dar tus alimentos.
Pero la cuestión donde entran los abuelos es cuando totalmente son, o sea, no pueden, les es imposible pagar ese tipo de alimentos. Y lo mismo aplica para los nietos hacia sus abuelos. Digo, ya cuando los nietos sean mayores de edad y capaces de sustentarse económicamente. No te he escuchado, más bien, te iba a decir, te escucho muy callado, pero pues no se escucha. Mirio, ¿qué piensas al respecto de todo lo que hemos estado hablando de los alimentos y de quién es la obligación y del tema de la sentencia? Sí, bueno, pues considero que es un caso muy interesante de entrada porque me llamó la atención precisamente esto, que la ley estipula que hasta que falten los padres es cuando el hijo puede reclamar, digamos, a los abuelos, ¿no? Esta pensión alimenticia. Lo que me llama la atención del caso es cómo la señora ya se está blindando. Para mí ella está analizando la situación más allá, porque hay que recordar que el padre tiene una enfermedad. El padre tiene una enfermedad que dice que creo que es cardíaca, entonces me parece que la señora, antes de cualquier cosa, se está blindando a ella y al futuro de sus hijos. Si bien lo está haciendo, creo, no de la forma tal vez más pulcra en el sentido estricto, sí ella está pensando por el futuro de sus hijos. Sí, por supuesto. De hecho, yo también, y es una forma muy interesante de verlo, que fue una forma de blindarse ante la imposibilidad de pagar del padre. No necesariamente porque no quisiera, igual porque no podía. Entonces, digo, por lo menos en el Código Civil de la Ciudad de México, ya sabemos que la legislación civil es distinta en cada estado, federalismo, pero la pensión alimenticia tiene que ir con una garantía. No puede ser una fianza, puede ser una hipoteca en este caso. Pero aquí el problema es que la hipoteca era sobre un bien del abuelo, no un bien del padre. Entonces, pues bueno, como o sea, la madre intentó como ahí jugarle un poquito engañoso, que igual si te lo dice en un primer momento se la compras, pero pues después puede ser un poco más conflictivo. También hay que tomar en cuenta de dónde viene toda esta naturaleza de los alimentos. Ya nos explicó Luis en qué consiste, pero ¿por qué surge esta obligación de dar alimentos hacia nuestros familiares? Paris, me gustaría escucharte al respecto. Sí, quisiera hacer un poquito un apartado Claro. tocante a el Código Civil de Guanajuato, que es donde sucede esta situación. El artículo 357 es el que menciona que solamente cuando existe una ausencia de los padres es como que ya entra la familia ampliada, es donde tiene que cubrir los alimentos. Pero aquí lo que me causó interés principalmente fue el interés superior del menor, ¿no? Yo creo que ahí sí le compraría a la madre, obviamente, la cuestión de hipotecar la propiedad de su suegro, bueno, ex-suegro. ¿Por qué? Porque no existe una garantía que cubra pues, el interés superior del menor, que implica el desarrollo integral del menor. Y obviamente, pues, este principio pues, está respaldado pues, en la Constitución, artículo 4, en la ley, si no me equivoco, general de las niñas y los niños y adolescentes, y en la Convención de los niños del 98, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es la garantía realmente? O sea, sí podemos decir, quizás es mañosa la táctica, pero no hay una garantía. El padre acuerda que en su momento puede cubrir los gastos, que a lo mejor hay momentos en que no puede cubrir, pero entonces se deja desprotegido al menor. Y constitucionalmente y por tratados es muy necesario que el menor no quede descubierto o desprotegido más bien en ningún momento. Claro, por supuesto. Y esta obligación no es solamente sobre los abuelos, conforme podemos ver en los distintos códigos civiles, y creo que es una regla bastante general y común en la legislación estatal de todo el país, es que esa obligación no es solo de los padres, sino ausencia de estos, imposibilidad de esto de los abuelos. Y luego después existen otras reglas de los colaterales, de los familiares colaterales, creo que hasta dice colateral hasta cuarto grado, que si no mal me equivoco serían los primos. Entonces es una cuestión muy, muy interesante. ¿Ustedes como jueces resolverían darles obligación alimenticia al primo de alguien cuando ni siquiera, o sea, es que la línea se extiende muchísimo y a veces no tenemos contacto con los familiares más que con nuestra familia nuclear?
pues de repente la familia nuclear se ve imposibilitado de pagar alimentos, entonces, pues vaya, de repente una sentencia sale que tu primo con el que hablas una vez al año te tiene que pagar alimentos. Me gustaría saber su opinión. Steven. Bueno, ese es un tema muy interesante lo que mencionas. ¿Por qué? Porque creo que más allá del literalismo al momento de interpretar la norma, es muy importante entender, por ejemplo, en materia de amparo, ¿no? Es entender y atender el caso concreto. Claro. Evidentemente, este caso que se presenta va a ser muy distinto respecto de los demás casos que se puedan presentar en un futuro. Sin embargo, creo que es de vital importancia que se entienda el hecho de que no solamente es por compartir un tronco común y por entrar dentro de un supuesto en materia familiar, ¿no? Que yo soy el primo, entonces si estoy hasta el 4º grado, pues me toca cubrir esa obligación. No, o sea, también hay que entender cuál es el vínculo que tiene ese menor o esa persona respecto de los demás familiares, ¿no? O sea, lo que tú mencionas es muy importante. Si no tienen verdaderamente un vínculo, pues incluso es más propenso a que no exista un interés auténtico por parte del primo, por ejemplo, de cubrir con esa obligación de dar alimentos, que no solamente es la parte material, no solamente es vestido, es calzado, es alimentación, es también la parte psicológica. Entonces, involucra muchos matices que no deben ser tomados a la ligera, pero que, pues bueno, debe ser siempre bajo la óptica de sí, el interés superior del menor, pero también entendiendo la naturaleza de la obligación misma. O sea, claro, no solamente es que por argumentar algo que de entrada parecería viable o algo que de entrada parecería válido en nombre del interés superior del menor, pues que se comiencen a tener ciertas cuestiones que no son muy apegadas a la realidad o al caso en particular. Claro, es una situación muy interesante que comentas y quisiera enfocarla porque el Código Civil establece que puedes cumplir con tu obligación dando esta pensión o integrando a esa persona a tu familia. Claro. Entonces, pues vaya, se equipara, ¿qué puede ser? O sea, igual lo puedes tener dentro de tu nicho, dentro de tu seno familiar, pero igual no es un trato digno el que le das. No sé, son muchas cuestiones. Exacto. Bueno, tú como psicólogo, ¿cómo ves esta forma de cumplir con esta obligación? Híjole, es que es bien complicado hablar de familias, ¿no? Sí. Porque si entre nuestras familias todavía tenemos como que nuestros disgustos, imagínate que tú lo pones así, el primo que no ves más que una vez al año y que de la nada vas a tener que vivir con él, es una invasión al espacio personal. No sabes quién es esa persona, pero también casa por casa, igual es tu primo que ves todos los días. Y es como que, bueno, pues claro, venga con mi casa, yo me hago cargo de él. Este tema de las relaciones y del apego que tienen los niños con sus familiares es bien importante, porque no es lo mismo que, también vamos a verlo como niños, no es lo mismo que me lleven a vivir con el tío que vive, no sé, en Querétaro y que no lo veo nunca y que no sé ni siquiera cómo se llama, a que me lleven con mi primo que vive a la vuelta de mi casa y que lo veo todos los días y que sé que me va a poder cuidar y que sé que me puede dar algo más que dinero. Aquí Steven lo decía muy bien, el cuidado del niño no es solo darle ni comida ni alimento, es formarlo como ciudadano. Y es en el seno familiar donde esto va a poderse realizar. Claro, muchas personas piensan que cumplen con su obligación como padres o madres dando dinero, dando lo material, pero pues como bien dicen, no queda en eso. O sea, si bien, por ejemplo, cuando te divorcias y la custodia se la dan, yo siendo mujer, se la dan al padre, yo sigo teniendo ya no tengo la custodia, pero tengo la patria potestad y la sigo teniendo y sigo teniendo mis obligaciones como madre. E igual con un régimen de visitas que se acordó, pues cumplir con eso, porque también se tiene que cumplir con el régimen de visitas acordado. Quizás es una cuestión que valdría la pena desarrollar cuando regresemos, porque estamos al término de este primer bloque. Pues bueno, hemos terminado con este primer bloque por el momento. Siguen muchos temas a la deriva, los cuales vamos a retomar ahorita regresando. Esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a este programa de Derecho a Disentir. Hemos estado analizando una cuestión muy relevante, una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte,
en cuanto a la obligación alimenticia o alimentaria, para ver a quién le corresponde esta obligación y cuando existe algún vínculo de subsidiariedad en esta obligación. Pero antes que sigamos sobre esos temas más de fondo, creo que vale la pena desarrollar en qué consiste esta obligación y por qué se da. Entonces, Paris, ¿nos podrías explicar un poquito sobre esto? Bueno, obviamente, cubrir los alimentos, como ya lo comentamos acerca del corte, también surge de una necesidad. Aquí hay una necesidad clara, ¿no? Nos está hablando que son dos padres que, a lo mejor, como lo dice el artículo del Código Civil de Guanajuato, el artículo 357, que solamente en ausencia de ellos. Pero sí, o sea, están presentes, pero realmente no se están cubriendo. Lo que manifiesta la sentencia es que no se están cubriendo realmente todas las necesidades, que como ya lo comentaban, alimentos implica no solamente comida, implica también la vestimenta, desarrollo psicológico, incluso educación y también esparcimiento. Y cosas que aquí no te están comentando que se puedan cubrir. El padre no está garantizando nada. Y como ya te comentaba, pues la madre es la que tiene la custodia, sí. Entonces a ella le toca doble responsabilidad. Cubrir las horas y aparte creo que ella se dedica a la venta de cosas usadas en los mercados, en los tianguis. Entonces estás hablando que hay unas complicaciones económicas que realmente no se están cumpliendo y que la palabra del padre realmente no parece que se vaya a cumplir o que realmente no se está comprometiendo. En este caso, yo creo que sí está correcto la demanda de la madre. ¿Por qué? Porque ya lo vuelvo a reiterar, el interés superior del menor, consagrado en nuestra Constitución, consagrado en la Convención. Entonces, yo creo que más o menos por ahí debería ir el tema. No podemos dejar desprotegidos a los menores en ninguna circunstancia. Sí, a lo mejor podemos pensar de forma un tanto egoísta que no le corresponde al abuelo u otro familiar dentro de la familia empleada, pero es que siempre tienen que preponderar. Al final de cuentas son menores y el Estado a lo mejor no tiene que, como tal, velar, pero garantizar que exista esta protección y que exista este completo desarrollo integral, que es lo que implica el interés superior del menor. Y si en este caso existe la duda de que se pueda cumplir y hay la posibilidad, porque bien lo decía, como se desarrolla la sentencia, que como tal no afectaría tanto al patrimonio del abuelo, que esa hipoteca no afectaría como mucho, y existe esta posibilidad, pues mientras se pueda cubrir realmente el desarrollo integral del menor, creo que es importante siempre mantenerlos protegidos, más allá de otras perspectivas. Es lo que siempre debe de predominar. Sí, por supuesto. Es algo muy interesante que comentas porque la obligación no va a nacer si no existe en primer momento necesidad. Por ejemplo, si yo como mayor de edad autosuficiente llego a reclamar a mis papás que me paguen alimentos, pues me van a mandar por un tubo tanto ellos como el juez y como todo el mundo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de menores de edad, a través de un divorcio, una ruptura de su seno familiar, de su tranquilidad como niños y el derecho que tienen a ser protegidos dentro de su interés superior. Comentabas una cuestión muy interesante sobre el Estado y quiero ponerlo aquí sobre la mesa para saber su opinión. En sí, el garante principal de los derechos, en este caso el derecho a la vida digna que se tutela a través de la pensión alimenticia, pues vaya, o sea, es del Estado. No estoy diciendo que el Estado debe de proveer alimentos a todos, sino de cómo es que, dónde se fije esa línea, donde qué obligaciones y qué derechos garantiza el Estado y cuáles son los que deben garantizar entre los particulares. Creo que ha sido un tema multicitado en este programa sobre la horizontalidad de los derechos humanos y que tanto Estado como particulares deben de respetarlos. Pero aquí la vida digna entra tanto el Estado como los particulares. Luis. Claro, o sea, es justo lo que hablan de esta horizontalidad. O sea, existe la obligación del Estado de implementar políticas públicas y la obligación de la familia de asegurar esto, ¿no? De hacer lo que esté dentro como del ámbito de aplicación o de las facultades que ellos tengan que hacer. Claro. Por supuesto que el Estado sí tiene que hacer estas políticas públicas como de proveer alimentos, no en el sentido como del 308, sino de hacer como cosas accesibles,
el de hacer programas de educación, seguridad social. Que también lo toca la sentencia. Claro. O sea, el Estado debe garantizar la vida digna, pero pues, ya lo hace a través de un aspecto adjetivo y dando seguridad social y demás, pero entran los particulares ahí. Claro, sí. Entre los particulares es muy diferente porque pues, justo son relaciones en particulares y se dan, de hecho, alimentos. Es una relación que se da en razón de parentesco, ¿saben? Que eso es como lo relevante. Por eso lo que mencionábamos hace rato, por ejemplo, de por qué un primo tiene que dar alimentos, ¿no? Porque es una relación familiar, es una relación de parentesco. Si el otro primo en algún punto también lo tiene, bueno, lo llega a necesitar, pues el otro también tiene el derecho y la obligación a darlo, ¿saben? Es recíproco, ¿no? Bueno, aquí me gustaría intervenir, quizá un poco más crítico respecto de estos puntos en particular. Evidentemente, sí, el Estado es el encargado último de garantizar todos los derechos humanos, todos los derechos tanto consagrados en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. Eso es algo que es un hecho, esa obligación que tiene permanentemente el Estado de otorgar esa garantía, ese ejercicio pleno de todos los derechos por parte de los particulares o de los gobernados. Aquí sí es muy importante entender algo. Atendiendo a la particularidad del caso, bueno, no es solamente que como tal existiera un vacío absoluto respecto de los padres frente a sus hijos. ¿Por qué? Porque el papá, si bien pues, es un hombre que se dedica a un oficio que quizá no es bien remunerado, que tiene ciertos padecimientos, que es complicado también para él obtener dinero, también la madre es responsable y es esta responsabilidad que solidariamente cubren los padres frente a los hijos. En este caso, por ejemplo, y se menciona, los padres pueden acordar de qué formas ellos pueden ir cubriendo esta obligación de forma conjunta. Independientemente de que ya no exista un vínculo matrimonial propiamente dicho, esta obligación subsiste evidentemente, ¿por qué? Por virtud de, sí, el interés superior del menor, sí también la patria potestad de la cual sostienen ellos frente a sus hijos. Y bueno, algo que sí es importante es el argumento que da el abuelo, que no es para menos. Mencionaba Paris que pues quizá en la sentencia se argumentaba que pues, la hipoteca no constituye una afectación mayor al patrimonio del abuelo, perdón, pero la hipoteca sí constituye una afectación real y directa respecto del patrimonio de cualquier persona, no solamente del abuelo. Ahora, si atendemos al caso que el abuelo adicionalmente tenía a un hijo que padece, que tiene padecimientos y que tiene necesidades especiales, pues el que se constituya precisamente una hipoteca sobre su patrimonio sí resulta en la afectación no solamente de los derechos patrimoniales del abuelo, sino en la posible o futura afectación de los derechos de esa persona que está en estado de interdicción, que requiere precisamente de esos cuidados especiales. Entonces aquí creo que la Corte sí toma el rumbo correcto respecto de poner esas limitantes, de decir, a ver, no, o sea, no solamente es el hecho de que la madre argumente que porque el papá muy probablemente no se vaya a ser responsable, pues que el abuelo salga y responda. O sea, no, hay que atender a más particularidades y creo que el proyecto y la resolución que se dio, creo que sí tomó el sentido correcto. O sea, tomó estas características y les puso el énfasis que se requieren, porque pues al final del día sí es importante el interés superior del menor, pero también es importante analizar las cuestiones a profundidad, analizar los casos a profundidad. ¿Para qué? Para que precisamente no se cometan más injusticias o no se perjudique más la situación patrimonial, la situación familiar, la situación económica, en aras de pues, tratar de cumplimentar con un derecho en particular. Por supuesto, tocas un tema muy interesante que no me gustaría dejarlo pasar, también para las personas que nos están viendo. ¿Qué es una garantía hipotecaria? ¿Por qué es importante y por qué afectaría a una persona si se constituye esta garantía sobre un bien que tiene? Bueno, la garantía hipotecaria es básicamente una forma de garantizar económicamente, pecuniariamente, el cumplimiento de una obligación. Esta se constituye respecto de un bien inmueble. En este caso sería la casa del papá, del abuelo de los menores. Sí genera una afectación. ¿Por qué? Porque en caso de incumplimiento se puede solicitar a un juez que se ejecute esa garantía. Es decir, que esa hipoteca
pues pase a ese estado de ejecución y que ahora, por virtud de esa hipoteca, el abuelo esté en riesgo de perder la casa para cumplir con esa garantía. Entonces, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque afecta directamente el universo patrimonial, la universalidad del patrimonio que posee una persona. Claro. Entonces, sí es un punto muy importante que se entienda que pues, el hecho de que esa garantía sí representa una afectación al patrimonio de una persona. Sí, por supuesto. Y también tomar en cuenta que es una garantía aquí accesoria, ¿no? La obligación principal es dar alimentos y en caso de que incumplas, pues ni modo, se van contra tu casa, contra el patrimonio que quizá llevaste años intentando construir solamente por tu hijo irresponsable, ¿no? O Claro. sea, pues también es un tema muy, muy interesante. Y que al final, perdón, se puede vislumbrar en todo este juicio que pues todas las partes involucradas son partes que poseen una limitación patrimonial muy marcada, o sea, rayando ya los límites de la pobreza. Entonces, Claro. eso también es muy importante que Claro, o sea, se entienda. es que aparte creo que eso es como de las cosas más relevantes, ¿sabes? Porque es un caso muy difícil, en especial, como dices, por la situación económica que tienen las personas, pero pues al final es un criterio de la Corte, ¿no? Entonces, pues es obligatorio para muchas otras instancias y creo que es básicamente la pauta para decirle a los padres como, pues, no se hagan patos, ¿no? No pueden así de fácil deslindarse de sus responsabilidades. Fíjate que está esto de la responsabilidad de los padres y tú tocas un tema bien interesante, Steven, de quién va a formar al niño cuando ya estén divorciados. Y sí pueden ser familiares, no necesariamente los padres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de figuras paternas y figuras maternas, que ambos van a inculcar roles, van a inculcar introyectos al niño que lo van a ayudar a desarrollarse en sociedad. Y fíjate que puede ser el abuelo, en caso de que quiera asistirlo, los padres en primer lugar. Y no hablo nada más de que la figura paterna sea exclusivamente del sexo masculino o la figura materna del sexo femenino. No, es quién ejerce ese rol. En el caso de la figura materna, quién va a proveer al niño de alimentos o de autocuidados, quién lo va a estar formando. Y la figura paterna es que quién va a proteger al niño, tanto incluso de la figura materna. Es decir, de que no sobreprotejan tanto al niño, que al niño no lo estén ahogando en cuidados. Va por ahí. Y venimos a este tema de que el hecho de ser familiares consanguíneos, tener una relación sanguínea, ¿es sinónimo de obligación? Yo creo que no. La verdad es que si tenemos... La familia es bien difícil de definir porque siempre va a estar cambiando. Va a venir gente de fuera que consideramos como familia, los amigos de quién sabe cuántos años que ya les decimos hermanos, o con quienes crecimos, de que ya están en las fiestas familiares y no son propiamente familia sanguínea. Pero eventualmente también pueden formar al niño, también pueden darle los cuidados por buena voluntad. Y en este caso, pues la ley podría elegir, bueno, en este caso yo no lo sé, Claro. pero el bienestar del niño puede ser por muchas vías. Falta que se hagan, y que se hagan pues medianamente bien, porque nadie los hace excelente. Y eso es parte del crecimiento de un niño. Claro, y justo lo toca la sentencia, el papel de los abuelos en escenarios donde existe ruptura familiar. Es muy curiosa la familia mexicana, que pues vaya, o sea, somos muy unidos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos. Así no se da en muchos países, por lo menos en México, en Latinoamérica se da así. Y justo en la sentencia hacen énfasis en esta importancia del papel de los abuelos cuando existe esta ruptura, porque pues, mientras los papás están peleando, alguien tiene que entrar al quite a decir como al niño, oye, pues yo te cuido, yo te alimento, yo te apapacho, yo tomo ese rol, que es el que estás diciendo. Sí, claro, o sea, los abuelos, bueno, ¿quién no tiene recuerdos agradables con sus abuelos, no? En nuestra vida. Y la familia mexicana es así, somos familias muéganos, no nos separamos hasta, bueno, es típico de verlos casi cada 7 días, o cuando son reuniones bastante agradables o bastante grandes. ¿Y quién ejerce el rol del niño? Lo vemos en casos, familias trabajadoras que tienen un niño chiquito y no tienen una guardería, pues lo dejan con la abuela o lo dejan con el abuelito. Y él mismo se hace cargo de esas necesidades. Y es algo bien interesante porque al final de cuentas sí requieres de un padre, pero también más que nada una figura paterna que te vaya guiando en sociedad. Claro.
Luis, querías decir algo hace rato. Sí, es que de hecho estaba hablando con París, que ahorita no sé si a ti te gustaría decirlo, hermano, No, pero estamos hablando de justo cómo es muy difícil, si no es que imposible, tú tener como políticas o tener leyes o tener una estructura de gobierno si no entiendes primero cómo es el mexicano, cómo es la familia mexicana. Entonces, lo que me gusta que tú estás diciendo es que hablas como un poco más de flexibilidad de la figura jurídica, de la figura de la familia y también de alimentos, que está muy interesante, ¿sabes? O sea, se habla de la obligación de los padres, pero como, o sea, los abuelos sí tienen como, al menos en la costumbre mexicana y de muchos años, como un papel y un rol pues, fundamental en la familia, ¿sabes? Sí, claro, y hasta un poco podría ser intrusiva. ¿Qué podríamos decir bueno, nadie nació siendo madre y las abuelas piensan que ya lo saben y te están diciendo cuando tienes tu primer hijo, ¿no? Tu segundo hijo, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O ya cuando los niños están chiquitos, de que te pasan por debajo de la mesa los 50 pesos o el dulce que no te dejan. Y es muy interesante porque siempre va a haber una relación mucho más cercana entre abuelos y nietos que entre hijos y padres. Porque es volver a ser padre del abuelo y en algunos casos es de los errores que yo cometí, subsanarlos con el niño. Sí, por Yo eso entiendo. son más Yo quisiera- consentidores. ¿Quién- Adelante, París. Yo quisiera agregar, sí, o sea, la definición de familia es muy diversa, ¿no? En México tenemos familias homoparentales, Claro. maternales, familias muéganos, como mencionas, familias nucleares. Y creo que aquí el debate se está tornando más en sí el interés superior del menor, pero también en la afectación patrimonial. Y creo que tenemos una concepción de familia nuclear, patrimonial, pero sí emocionalmente de familia muégano, solamente en ese aspecto, dejando afuera lo patrimonial. Y sí, o sea, ahí yo quisiera recalcar, sí hay que flexibilizar las leyes y hay que entender todo el contexto, porque creo que aquí abre un panorama muy interesante, porque no solamente es este caso nos revela, sí, la cuestión de los escasos recursos de muchas familias, ¿no? La situación de muchos menores que tienen que estar, pues, casi padeciendo, o si no realmente padeciendo, de escasez, que no pueden tener un desarrollo integral. ¿Hasta qué lugar está capacitado, tiene la responsabilidad del Estado de cumplirlo o garantizar y realmente proteger al menor? Por otro lado, quisiera hacer como hincapié en este sentido, la cuestión igual de género, otra vez recalcarlo, ¿no? No se está tomando en cuenta eso. Sí, a lo mejor puede ser muy superflua, yo creo que la sentencia, porque lo vuelvo a recalcar, ¿no? Estamos hablando de una mujer, ¿no? Que la brecha de género salarial existe, sí existe y es un gran reto, 16% de las mayores en América Latina, y al igual, ¿no? La carga de la responsabilidad, porque tradicionalmente, como ya lo mencionábamos, es parte del ADN del mexicano, de la mexicanidad, pues está este factor, ¿no? Tradicionalmente, y estamos hablando de Guanajuato aparte, ¿no? Un estado que, valga señor, conservadorísimo, ¿no? Entonces, estás hablando de que la responsabilidad de la mujer siempre recae, de la crianza cae sobre ella, recae sobre ella. Esto suma entonces atender todas las necesidades de los menores y a la vez tener que ir a buscar y cumplir, cubrir las necesidades de los hijos. Entonces, en este caso, sí me gustaría recalcar eso, que falta ese enfoque dentro de las leyes. A lo mejor quizás en esa sentencia comparto un poco contigo de que sí puede ser extremista este agravio pues, patrimonial, porque sí parece como que pues, estás echando a mí todo el rollo, la bronca. Pero creo que sí falta, ¿no? Esa perspectiva de género, esa perspectiva del México y del mexicano, de la realidad. Hace falta que se sitúe realmente las leyes pues, en la realidad que vivimos muchas y muchos de nosotros. Y pues... Claro, Pero, es un tema... inclusive a lo que mencionas, podríamos anexar que dada la conformación del mexicano, dado lo que estamos hablando en el ámbito familiar cultural, podemos decir que entonces la Suprema Corte de Justicia no resolvió bien, porque si estamos hablando que es una familia muy apegada a la mexicana, en donde prácticamente estamos asumiendo que van a hacer cargo los abuelos por el papá, estamos también aquí creo que un poco cayendo en una contradicción, porque la Suprema Corte resolvió a favor, pero del abuelo, de defender su patrimonio. Y sí, como lo mencionaba mi compañero, hay que analizar muchos matices que se presentan en el caso, pero también la principal función y garantía que nos debe de fungir el Estado-Nación es garantizar la seguridad de los que viven en él. Entonces yo creo que aquí se está olvidando un poco
que el Estado también tiene que ser participativo en este aspecto, tiene que procurar esos menores, porque no es uno, son 3 menores, entonces tenemos que ver que no, yo pienso que no está siendo extremista y pienso que está resolviendo inclusive un poco mal. Sí, y justo también es un tema que toca la sentencia de que todo el derecho familiar, sobre todo el que toca alimentos, es de orden público y de interés social. Si bien ustedes pueden regirse bajo sus reglas de particulares y hacer de ustedes y llevarse bien o mal, me da igual a mi estado, pero mientras se toque estos temas de tu obligación como padre, como madre o incluso como nieto con tus abuelos y todas las variedades que hay, ahí ya entramos, ahí ya lo vigilamos y si no lo cumples, incluso hasta podría llegar a ser delito. Entonces vamos a regresar con este tema. Ahorita estamos terminando este segundo bloque. Esto es Derecho a Disentir. Regresamos. Regresamos a este capítulo más de Derecho a Disentir. Estamos tocando un tema, una sentencia de la Suprema Corte muy interesante, muy relevante, sobre la obligación de dar pensión alimenticia. Para este tema, me gustaría que, Emilio, siguieras con tu intervención. Está muy interesante justo antes del corte. Sí, mencionaba que hay que analizar también la parte humanitaria del caso. Si bien es cierto que las leyes están actuando conforme a lo estipulado, yo pienso que se está haciendo un tanto injusto, porque hay que notar que el menor es una persona desprotegida que no tiene cómo generar recursos. Entonces, en este caso yo creo que se está actuando de una forma incorrecta, ya que no se está garantizando o no se está velando por su seguridad. Sé que tal vez entre en intromisión el afectar a terceros, pero me parece que tiene que hacerse. En este caso, el Estado tiene que velar por la seguridad del menor y pienso que resolvieron mal. Pero en la sentencia creo que finalmente sí ven por el menor, igual no dando, o sea, protegiendo también por una razón lógica el patrimonio del abuelo, pero finalmente creo que pues, la pensión del padre hacia sus hijos siguió, y los cuidados y también lo que tenía que dar la madre también siguió, aunque sí bien dices, a veces el Estado tiene que hacer esta intromisión necesaria a este tipo de relaciones familiares, porque aquí lo que está en juego, y como bien decía París en muchas intervenciones, lo que está en juego aquí es el interés superior del menor. No se puede dejar a los menores desprotegidos ante padres que no quieren o no pueden pagar. Entonces, Luis. Sí, claro. O sea, lo que mencionabas hace un momento de que se convierte en un criterio como de la Corte, pues es importante porque pues, sí es un criterio, o sea, que es obligatorio para los demás, pero pues también, o sea, resuelve el caso en concreto, ¿no? Que el caso en concreto, o sea, el abuelo sí tenía una situación económica y lo del hijo, que pues sí se tenía que velar por eso, ¿saben? O sea, no podía hacer la Corte caso omiso de que en cualquier situación en la que el padre incumpliera, si se cumpliera en ese caso lo de la hipoteca y pues perdiera su bien, ¿no? Y ahí se estaría dejando en total indefensión o sea, ¿cómo va a comprar otra casa con semillas, saben? O sea, sí es total indefensión al abuelo. Sí, por supuesto. Pues bueno, si aquí alguien está incumpliendo su obligación de dar alimentos, pues entra en una situación jurídica que se llama deudor moroso. Creo que tienen que pasar 90 días sin que cumplas tu obligación, que pues incluso te pueden denunciar por la vía penal por no cumplir esto. Las penas, por lo menos en la legislación de la Ciudad de México, son de 1 a 4 años y ya no me acuerdo cuántos días multa, pero existe algo muy interesante y creo que esto nos va a interesar a todos, todas y también a las personas que nos están viendo, que por lo menos en la Ciudad de México hay una página web donde puedes, que es la página web de Registro Civil, donde puedes poner el nombre de una persona y ahí ves si es un deudor moroso. Digo, por si tienen ahí alguna date y tiene hijos y ves si no ha cuidado bien a sus hijos o no les ha dado la pensión necesaria, pues ahí ya lo pueden checar. Es una herramienta muy útil. Yo comprendo lo que dices tú, Jimena, y lo que dice Luis,
pero tenemos que entender que no se le está exigiendo tampoco una cantidad grandísima. La ley estipula que que se da conforme a la vida que llevan las personas antes de separarse. Claro. Entonces es un punto muy importante. Para empezar, no se le va a quitar todo su sueldo, no se le va a despojar de todo su patrimonio al papá. Esto es el pedir su casa como garantía, perdón. El pedir la casa como garantía es solamente si el papá incumple en el pago. Entonces yo creo que no se está desprotegiendo totalmente y no se está afectando como tal a terceros. Es que tendría mucha lógica y mucho sentido, y creo que así hubiera resuelto la corte, si la casa hubiera sido del papá, porque el obligado en ese momento pues es del papá, y si incumple, pues sí la garantía es sobre su casa. Pero aquí estás metiendo como a un tercero que, o sea, sí tiene que ver, pero no mucho, porque el papá todavía puede seguir pagando, entonces todavía no entra este rollo de subsidiariedad. Entonces, pues, híjole, es una cuestión súper difícil cómo acoplar lógicamente en el derecho de por qué estoy obligando a una persona que no es el obligado directamente. Yo entiendo perfectamente, pero las leyes así lo estipulan. Así está que puedes ir a terceras personas, inclusive a cuartos. Ok. Pero ahora me gustaría, por ejemplo, tocar ese tema que tú estás mencionando, Jimena. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el papá en algún momento se constituye la hipoteca respecto de la casa del abuelo? Ok. Y con eso se garantiza la obligación, el cumplimiento de la obligación de dar alimentos por parte de su padre, del padre de los hijos. Y en determinado momento el padre, no porque también él quiera, sino porque no puede, ¿no? Él trabaja de albañil y de repente no hay obras en su pueblo, no hay obras en su ciudad, no se requiere de esa mano de obra. Y así sucede primeros 30 días, 60 días, 90 días y llega el momento final, en donde ¿qué? Pues ya se constituye como un deudor moroso y bueno, ya incurriendo en esa mora, pues se procede a la ejecución de la garantía de la hipoteca y pierde la casa el abuelo de los menores. Y a la semana el padre encuentra un trabajo y vuelve a estar en posibilidades de cumplir con su obligación. ¿Cuál es el objeto de todo esto? ¿Verdaderamente se pudo garantizar o se pudo garantizar esa obligación alimentaria por parte del padre hacia sus hijos, privando del patrimonio al abuelo y ya después cambiando la situación por completo y entonces ya tienes al abuelo que ya no tiene casa porque ya se ejecutó la hipoteca, pero entonces ahora el papá ya puede cumplir con la obligación? O sea, creo que sí es un tema delicado el que se intentara o se pretendiera realizar esto. O sea, el que se constituya la garantía sin verdaderamente actualizar los supuestos que marca la ley, de entrada es gravísimo. ¿Por qué? Porque no queda muy claro que se acredite la ausencia completa por parte de los padres para cumplir con la obligación de dar alimentos a sus hijos. Entonces, sí, tienes toda la razón. Creo que debemos de cambiarnos ese chip porque partimos del hecho de que la gente tiene un trabajo formal y que tiene su sueldo cada semana o cada 15 días. Pero la realidad no es así. Exactamente. Hay muchos trabajos que pues no necesariamente se dan a través de un contrato, son trabajos informales, pero trabajos que llevan haciendo toda la vida. Entonces no saben si mañana les van a pagar, si pasado, si va a caer trabajo, si no. Entonces son situaciones más inciertas y creo que para ese caso el juzgador debe tener esa sensibilidad para saber y analizar las particularidades de cada persona. Paris, andabas muy pensativo. sobre... Justamente, ¿no? Creo que sí, ya concedemos el asunto de que quizás sí era extremista o era no apropiado el hecho de que quedara como garantía hipotecaria la casa del abuelo. Pero en este caso, digo, nos pone sobre la mesa y nos pone en perspectiva de sí, pero realmente hay una escasa garantía de que los menores tengan cubiertas sus necesidades. Entonces, esto nos pone sobre la mesa que quizás sí, la Suprema Corte, que el Poder Ejecutivo jugaron bien, hicieron bien las cosas, conforme a lo que tienen, los recursos con los que pueden atraer. Pero en este caso, te comento, es un poco complicado porque nos habla de una realidad del mexicano, del menor, ¿no? De que hay una desprotección y que sí decimos sí el interés superior del menor y queremos preponderarlo y hacemos campañas de derechos humanos, pero en la realidad y en la práctica es escaso. Y sí, a lo mejor no podemos interceder dentro de la propiedad de un tercero para garantizar, quizás sería incorrecto. Pero entonces si el Poder Ejecutivo no puede obrar ahí,
en ese sentido para que sean cubiertas completamente sus necesidades del menor, pues nos está hablando que también existe una deficiencia completamente dentro del aparato, cómo funciona el Estado completamente, que dice el Estado, ¿no?, que garantizar este desarrollo integral del menor, pero realmente en la práctica no se lleva. O sea, eso me gustaría como meterlo un poquito aquí en la mesa, hablar de cuáles son las deficiencias y cuáles serían las cosas que pudiéramos aportar o que se podrían aportar para mejorar esta situación. Porque estamos hablando, aquí ya salieron así rápidamente sobre la mesa, cuestión salarial, ¿no? Salió también leyes con perspectiva de género, también salió, ¿no?, la cuestión de la pobreza y un sinfín de problemáticas que no está atendiendo el Estado, que realmente no está llevando, no está poniendo en la lupa y que realmente hace falta, porque si no vamos a seguir teniendo este mismo tipo de problemáticas y que como comentábamos, a lo mejor este día sí encuentra trabajo el señor, pero el día de mañana no. Y entonces los menores en este caso, ¿cómo se van a ver protegidos? ¿Dónde está el desarrollo integral del que habla? Pues el interés superior del menor. Fíjate que tomas un tema bien interesante. Si de por sí la población infantil es una población vulnerable en México, Exacto. y que todas estas cuestiones que el Estado no atiende o no ha atendido o no ha sabido cómo atender, los vulnera más, estamos hablando de que a final de cuentas no estamos hablando con los niños, no estamos escuchando lo que los niños nos dicen. Y no porque el niño te vaya a decir de, fíjate que no me dieron mi pensión de este día, y mi papá me debe tanto. Por lo menos en esa edad no. ¿Qué necesidades son las que los niños necesitan cubrir? De entrada, pues tenemos que pensar en el juego libre del niño, porque eso también es parte del desarrollo. Sí alimentos, sí cuidado de los padres, sí derecho a una identidad, del derecho a poderse llamar ser mexicano, al derecho a no crecer resentido. Porque al final de cuentas esto va a vulnerar un sentimiento social, de que pues el niño sabe de que pues vivió en pobreza, vivió que, suponiendo de que le quitaran la casa al abuelo, y suponiendo que eran, porque creo que ahí hay un tema, creo que estaban casados por bienes separados, y bueno, vamos a figurar el contexto. De un señor albañil, un abuelo que vende semillas, no sabemos de la madre y que sabemos que tienen como que Era trabajadora de un, bueno, Vendía en el vendía tianguis. cosas en tianguis. Ah, bueno, entonces Cosas. no hay como un ingreso fijo. ¿Quién no te dice que vivían todos en la misma casa? Y al final, así, al final de cuentas, puede pedir de que hipotequen la casa que le pertenece al abuelo, pero vivimos todos ahí. Claro. También esos son fraccionamientos en la familia. Al final de cuentas es el contexto de qué le va a pasar a los niños. Ahora sí que, bueno, viene a mi memoria el meme, ¿no? De que alguien piense en los niños, pero El es de que los es eso. Simpsons, Sí, exacto. De que no escuchamos tanto a los niños y esto de interés del menor, bueno, reglas hechas por adultos. ¿Alguna vez le preguntaron a un niño qué le interesa hacer? Claro. ¿No? Y creo que también no podemos ser como tan estrictos, ¿saben? Como tan legalistas. O sea, porque la ley sí establece, por ejemplo, que únicamente se puede dar, bueno, la ley de Guanajuato, por lo que entiendo, en caso de la falta, ¿no? De una absoluta falta del padre. Pero no tiene que faltar absolutamente el padre como para que no pueda pagar los alimentos, ¿saben? O sea, pues creo que este es el caso perfecto en el que sí está el padre, pero no puede cubrir estas necesidades que tú estás diciendo a los menores, ¿no? Claro. Sí, por De supuesto. estas vías que hablábamos, ¿no? Precisamente de los matices que conversábamos ahorita, este planteamiento que puso mi compañero es sumamente importante porque si todos viven en la misma casa, tal vez ella no está buscando quedarse con el patrimonio de sus abuelos, sino está garantizando la seguridad de sus hijos, está procurando a los menores. En este caso yo creo que por eso es muy importante analizar con precaución todas las vertientes que se dan, porque también no sabemos, en el caso de que falte el dinero por parte del padre, ¿quién le garantiza la subsistencia a la mamá? ¿Qué tal si no está en ningún lugar? ¿Van a estar en la calle? Pregunto yo. Claro. Entonces es muy importante este tema, hay que ver todas las vertientes que hay y analizarse, así debería ser. También, o sea, una cuestión interesante que podría aquí entrar en juego es, bueno, no fue el caso, pero también sucede mucho, de la pensión compensatoria al cónyuge o a la cónyuge que se dedicó durante el matrimonio a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y que por eso no pudo tener un desarrollo profesional
y poder tener un trabajo para poder solventar los gastos. Entonces es pensión a los hijos y pensión compensatoria también a quien era tu ex esposa. Digo, todo esto tiene también su fin, no es de que tengas que mantener a tu ex esposa, ex esposo durante toda la vida. Hay ciertos supuestos en la ley, por ejemplo, que vuelva a contraer matrimonio o por ingratitud incluso. Pero bueno, va terminando este programa muy nutrido de derecho a disentir. Me gustaría que pudieran dar sus conclusiones. Paris. Pues yo concluiría que es importante que las leyes y que realmente quien imparte la ley pues tenga una perspectiva más amplia de las situaciones y que entienda un poco más de la realidad de los mexicanos. Y también es importante que nosotros como personas, individuos, entendamos que hay que cubrir y hay que realmente, como decía aquí el compañero psicólogo, realmente apoyar y cubrir todas las necesidades, no solamente las materiales de los menores, que es importante pues dejar de vulnerarlos no solamente con nuestros actos o con la falta de nuestros actos, ¿no? Que es necesario que poner en primer lugar al menor y sobre todo, ¿no?, ser responsables de nuestra familia y de nuestro círculo más cercano. Claro, por supuesto. Gracias, Paris. Steven. Bueno, pues a forma de conclusión, en parte suscribo lo que dice Paris y es importante que se juzgue analizando sí con el interés superior del menor, con perspectiva de género, también es muy importante. Sin embargo, creo que en esta situación en particular, el hecho de que pues, se afectara el patrimonio de un tercero, pues también juega un papel muy importante ahí y que pues no debemos dejar a un lado, ¿no? Creo que en este caso en particular, y bueno, en esta jurisprudencia que ya sostiene la Corte, es una jurisprudencia acertada, es una jurisprudencia que no es que no tome en cuenta o en consideración la realidad del menor, sino que precisamente hace una ponderación real de todos los factores que se van desenvolviendo en esta situación y que al final del día pues van formulando un criterio jurídico que pues desemboca en esta jurisprudencia. Claro. Creo que es muy importante que la Corte también establezca ciertas limitantes porque no solamente se trata de ver respecto de la parte de la amplitud que se tiene para hacer ciertas acciones o ciertas actividades, sino también respecto a las limitantes, porque muchas veces las limitantes nos van a marcar la pauta respecto de dónde están mis derechos, dónde están los de los demás, ¿no? O sea, eso también es muy importante a la hora de tener esta convergencia constante de esferas jurídicas en un Estado moderno y pues en particular en el Estado mexicano. Ok, muchísimas gracias, Steven. Por favor, Enrique. Muy sencillo. En estos procesos sí cuidar los derechos de los que están inmiscuidos, pero también cuidar los derechos de los vulnerados, en este caso fueron los niños, en otros casos pueden ser otras personas, y pues sí juzgar con una perspectiva de género, contextualizar, que es bien importante, ningún caso es idéntico al otro, cuidar que es caso por caso y sí atender a la legalidad del Estado mexicano. Claro, muy importante eso, Enrique. Gracias. Emilio. Pues nada más para finalizar, concuerdo mucho con Enrique, creo que se debe de analizar todas las vertientes en los distintos casos, porque como ya lo mencionó, ninguno va a ser igual, y en este caso yo sí creo que se debe procurar al menor, porque a final de cuentas ninguno de ellos quiso venir a este mundo. A final de cuentas, según el Código Civil, es responsabilidad de los padres, es una responsabilidad la que ellos contraen al tener un hijo. Entonces, que sea su responsabilidad y que la asuman como tal. Claro, muchísimas gracias, Emilio. Luis. A mí me gusta cómo resuelve la Corte. Les decía que me quedé tal vez con un poco de sabor amargo porque algunas cosas no se tomaron en cuenta, tal vez no se contextualizó tan bien, pero creo que al final la Corte toma una buena decisión. Al final no deja desprotegido al menor, no deja desprotegido al abuelo. Entonces, me parece una buena forma de resolver. Creo que es un problema también un poco más estructural, tal vez un problema más legislativo, pero la Corte muy bien. Bueno, pues con esas reflexiones terminamos este programa de Derecho a Disentir, donde hemos estado viendo a través de distintas perspectivas y tocando distintos temas de la obligación de dar alimentos, a cargo de quién es y qué tienen que ver los abuelos aquí, ¿no? Porque fue el caso de la sentencia. Pero bueno, hemos terminado con este capítulo de Derecho a Disentir. Espero que nos acompañen la próxima ocasión. Yo soy Jimena Jiménez y los veo pronto.